Shalom Urajot, paz y bendiciones. Les habla el Roy Yohanan Ben Issacar de la congregación israelita Beilejen en Maracaibo, Venezuela. Hoy vamos a tratar la parashá Vayeshev y se asentó. Esta parashá habla sobre Jacob, sobre Joseph y sobre Yehudá. Tres protagonistas, tres historias interesantes que hoy vamos a debatir. Y para esto me acompaña nuestro hermano Rubén Ben Israel. Shalom Urajot, paz y bendiciones para todos ustedes. Es un honor estar acá, poder compartir con ustedes una parashá más, la parashá Vayeshev. Amén. Esta parashá está en el capítulo 37 del libro de Bereshit. Dice las escrituras: Jacob se asentó en el área donde vivió su padre en la tierra de Canaán. Las personas comunes pueden entender de que la palabra asentó, Vayeshev, tiene que ver con que se quedó a vivir. Pero estudiando a profundidad la palabra Vayeshev tiene una relación directa con la palabra fundamento. Por eso que se asentó, fundamento. Y la palabra fundamento, atención, en la Cábala tiene que ver con el área espiritual de la sexualidad, llamada Yesod. Entonces, cuando decimos, y Jacob se asentó, estamos diciendo, Jacob se rectifica en el área sexual. Se rectificó más con Joseph. Exacto. Porque de hecho la descendencia empieza con Joseph. Con Joseph. No empieza con los demás hermanos. Así es. Y la palabra Joseph, que es el nombre de su hijo, también tiene que ver con la palabra Yesod, fundamento. Entonces, aquí comienza la parashá con un misterio interesante. La importancia de la rectificación sexual para alcanzar grandes éxitos y grandes logros en la vida. Amén. Amén. Entonces vemos a un Jacob rectificado totalmente y que ahora tiene luz verde en el mundo espiritual para traer a un hijo totalmente rectificado. Por eso esta parashá dice, atención en el verso 2, y esta es la descendencia de Jacob. Esta es la rectificación sexual de Jacob, descendencia, hijos. Y los hijos vienen por una relación sexual. Ahora, ¿con quién comienza hablando esta parashá? ¿Con qué hijo? No es con Rubén, no es con Shimeón, no es con Leví, no es con Judá, es con Joseph, con el hijo número 11. Esto es tremendo. Claro, de hecho, está tan rectificado Joseph como el hijo número 11 o el último que tuvo Jacob, o uno de los últimos. El penúltimo. Estaba tan rectificado él que era el único de sus hermanos que tenía sueños y visiones. Totalmente. Entonces quiere decir que una persona que está fundamentada en la fe, una persona que tiene un nivel de santidad, pero atención, la santidad no es que, ay, yo no digo grosería. Santidad no es que yo no robo, yo no mato. Sí, hasta cierto punto es parte de la santidad. Pero la santidad comienza en el mundo espiritual, en la sefirá de Yesod, en el área sexual. Una persona que logre rectificarse sexualmente, que no tenga deseos de bajos instintos, que esté bien centrado, es una persona que va a acceder a los mundos superiores como lo hizo Joseph. O sea, que la aprenda a subyugar. Que la aprenda a subyugar. A subyugar esa área. Por eso que las escrituras condenan tanto el adulterio, condenan tanto la lascivia. ¿Por dónde vino el pecado de Adán y Eva? Por haber comido del árbol del fruto del árbol prohibido, que según el Sefer Yetzirah y los libros de Cábala y la sabiduría de nuestros sabios de Israel, todos concuerdan que ese fruto prohibido es la sexualidad, ¿ok? De una manera hecha, de una manera mancillada. ¿Por qué? Porque se interpuso la serpiente en este juego sexual para que la serpiente trajera la simiente de él sobre la tierra, que es el anticristo, que es el maligno y que es evidentemente una raza de maldad que está sobre la tierra. Y de hecho, Joseph es el que establece un tikkun olam. No solamente se rectificó él para él, sino que él rectificó el mundo
con abstenerse y saber llevar esa área sexual, cosa que muchos de sus antepasados quizás no lo lograron, empezando desde Adán. Pero este sí logra un tikkun olam. Totalmente. Ahora, vemos entonces que Yosef el Sadik, y fíjense cómo se conoce en el mundo hebreo, Yosef Hasadik, Yosef el justo. Y esto tiene que ver porque él no pecó sexualmente con la mujer de Potifar. Interesante. ¿Ok? Atención con esto. Por eso que seguimos aquí, diciendo que la puerta del éxito es la santidad sexual. No estamos diciendo que usted no tenga relaciones sexuales, sino que las tenga como debe ser, bajo los parámetros de las escrituras de la Torá, bajo los parámetros que el Eterno ha revelado en su santa y bendita voluntad. De hecho, para que una persona pueda tener éxito en la vida, por lo menos en el caso de Joseph, su sefirá regente era la de Yesod, que estaba representada con él mismo. Cualquier otra persona puede estar identificada con otra área o con otra sefirá. Tiene que llegar a una gran prueba para poder rectificar esa área, porque no solamente con tefilar, ayuno, oración y muchas cosas que también son muy buenas y que ayudan, pero siempre hay que llegar a una prueba, a una gran prueba, y poderla pasar para entonces nosotros ahí poder reparar esa área o esa sefirá. Pero en el caso de Joseph, tuvo esa prueba, fue tentado, pero no cayó, pudo rectificar y eso le aseguró a él el éxito. Por eso es que él luego se hace y se convierte en el visir de Egipto. Excelente, mejor disertación imposible. Ahora, volteando la página, hablando metafóricamente, vamos a mirar ahora a Joseph, el hijo de Jacob, como figura profética del Mashiach que ha de venir. Y se le conoce como el Mashiach sufriente, el Mashiach ben Yosef. Porque así como sufrió Joseph, también el Mashiach debería sufrir. Y nosotros vemos proféticamente la vida de Yeshua HaMashiach aquí reflejada en la vida de Joseph. Aquí entonces dice el verso, atención: Israel amaba más a Joseph que a todos sus hijos, porque era el hijo de su ancianidad, y le hizo una túnica de lana fina. Cuando sus hermanos asumieron que su padre lo amaba más que a todos ellos, comenzaron a odiarlo y no podían hablarle apaciblemente. Wow. Lo que ocurrió con el Mashiach junto con el pueblo de Judá, que no lo reconocieron, y también como el Mashiach tenía esa conexión directa con su padre, con nuestro Abacadosh, esa conexión tenía Joseph con Jacob porque era el hijo de su ancianidad y era el más rectificado. Totalmente. Ahora podemos ver que nuestro Mashiach Yeshua también fue dado por sus hermanos. Y fue vendido también igual que Joseph. Totalmente. Por 20 monedas de plata. Fue vendido por 20 monedas de plata. Su túnica entra también en juego, porque la túnica de Joseph fue bañada con la sangre del cordero para hacerle creer a Jacob que había muerto. Amén. Ahora, nuestro Mashiach, su túnica en su muerte, echaron suerte sobre ella. Esto es interesante. Sí. A Joseph se le echó en un pozo o en una cisterna sin agua, un hueco en la tierra. Esto habla de la muerte del Mashiach, que fue sepultado, estuvo bajo tierra 3 días y 3 noches. Porque es interesante que lo arrojan a una cisterna y no hay agua, cuando siempre hay agua. Si ellos lo hubieran querido arrojar para matarlo, lo ideal es que tenga agua para que se ahogue, pero no. Fue como una sepultura que le habían hecho ahí, espiritualmente hablando, a Joseph, lo que ocurre con el Mashiach. También debemos tomar en cuenta que dice las escrituras que Joseph traía el reporte malo de sus hermanos hacia su padre Jacob. Por eso que los hermanos también lo odiaban, porque Joseph era como una especie, entre comillas, de chismoso. O él era muy... el más justo. Era el más justo, pero si lo leemos así, por encima, pareciera que Joseph fuera lengua larga, como decimos aquí, o chismoso, o que le gusta acusar. Ahora, no se trata de eso, se trata de denunciar algunas cosas que no están bien hechas. Entonces, Joseph se gana el odio de sus hermanos como el Mashiach cuando acusó. Y cuando habló de aquellos fariseos hipócritas, no eran todos los fariseos, evidentemente, amamos al pueblo de Israel,
creemos que es el pueblo escogido del Eterno, amamos a nuestros sabios, pero debemos entender también que en los tiempos del Mashiach habían algunos fariseos que eran hipócritas y que el Mashiach Yeshua los denunció. Por eso que ellos tomaron odio en contra del Mashiach y comenzaron a hacer planes para asesinarlo. Sí, y vemos acá también con Joseph que fue vendido por sus hermanos, igual que el Mashiach también fue vendido por sus hermanos, y luego Joseph, más adelante vamos a ver que se hace gobernador, se hace visir, se hace rey. Es lo mismo que va a ocurrir ahora en la segunda parte del Mashiach nuestro, que el Mashiach nuestro cuando aparezca, ahí sí, va a aparecer como un gobernante, como un rey, y ahora la casa de Judá tendrá que reconocerlo y saber y entender que es el Mashiach, el mismo que le ha venido, pero que está nuevamente y ahora con nosotros. Excelente. Tomando en cuenta algo interesante sobre el Mashiach y Yeshua y Joseph, y hablando de la segunda venida, atención con esto, cuando Joseph se da a conocer a sus hermanos, y nos estamos adelantando un poco la parashá, sus hermanos no podían creer, viendo el rostro de aquel que habían vendido. Sus hermanos se miraron entre sí y dijeron, seguro nos va a matar, seguro somos hombres muertos. Eso diría Judá para este tiempo. Claro. Seguro no nos va a aceptar. Ahora, cuando los hermanos de Joseph tienen vergüenza de que aquel mismo que habían tirado en un pozo, que habían vendido, era el que estaba gobernando Egipto, ¿qué dijo Joseph? Joseph dijo, tranquilo hermanos míos, yo a ustedes no les voy a hacer nada. Solo que entendí que las cosas sucedieron así por voluntad divina y también para que yo fuese puesto como rey para poderles salvar a ustedes la vida. Wow. Eso es lo mismo que va a suceder cuando el Mashiach Yeshua venga por segunda vez. Cuando el Mashiach se revele a la casa de Judá, a nuestros hermanos judíos, los judíos van a decir, aquel que nosotros vendimos, aquel que vituperamos y al cual que se maldijo, porque muchos judíos maldicen al Mashiach, sí, es el Mashiach verdadero. Por eso van a sentir temor como si el Mashiach fuera a matar a ellos. Pero el Mashiach Yeshua le va a decir, tranquilos, que así tuvo que suceder para yo salvar a un pueblo que estaba esparcido por el mundo y que yo tenía que traer. Y aquí podemos entender entonces que el rol profético de Judá es el mismo que está cumpliendo. O sea, es el que está cumpliendo ahorita, es el rol profético que tiene que seguir llevando. Ajá. Porque es parte de la voluntad divina. Ahora, ya que has entrado en el tema, y hemos entrado en el tema de la casa de Judá y la casa de Efraín, hoy queremos dejar establecido que esta parashá comienza así. Y esta es la descendencia de Jacob. Primero dice, Jacob se asentó. Luego dice, y esta es la descendencia de Jacob, Joseph. Y luego va a hablar de Yehudá. En esta parashá vamos a ver dos hijos protagonistas. De los 12 hijos hay dos protagonistas. El primer protagonista va a ser Joseph, como un hombre justo, como un hombre santo, como un hombre elevado espiritualmente. Esta elevación espiritual de la santidad de la sexualidad lo ayudó a tener revelaciones del cielo y a posicionarse como virrey del mundo en ese momento. Ahora vamos a ver el rol profético de Judá. Aquí vamos a ver, y estamos mirando en esta parashá, las dos casas de Israel, la casa de Judá y la casa de Efraín, representada por Joseph. ¿Por qué? Porque Joseph, dice las escrituras, que cuando estaba en Egipto tuvo dos hijos, Manashe y Efraín. Y uno de estos dos hijos, que es Efraín, va a ser proféticamente el que va a representar a la casa de Israel, a los esparcidos por el mundo, a los que nacen en Egipto, porque Joseph, sus hijos le nacieron en Egipto, sin embargo, seguían siendo judíos, seguían siendo seguían siendo pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Jacob, cuando baja a Egipto, llama a Joseph y le dice, tráeme a tus dos hijos. Lo sentó en sus piernas y lo adoptó como hijo de él. Entonces, a través del Mashiach Yeshua,
nosotros como sus hijos que hemos nacido en Egipto, Wow, vamos a adopta. ser adoptados para el pueblo de Israel por él, por la Sí. sangre del Mashiach Yeshua. Baruch Hashem. Baruch Amén. Hashem. Así que esta es la parashá que estamos presentando en este día. Y se asentó. Jacob se fundamenta En Joseph. y en Judá. Uno como la casa de Israel, los esparcidos del mundo. Los otros como gobernantes y como el centro de Judá, El centro de Judá. para traer a esa línea genética de aquellos grandes hombres que van a mantener la Torá, que van a mantener el estudio, Amén. que van a mantener las tradiciones, que van a mantener a este mundo de pie. Amén. Porque si no fuese por Judá, si no fuese por nuestros hermanos judíos, este mundo ya se hubiese acabado desde hace mucho tiempo. Sí, de hecho, y muchas personas durante la historia han hecho grandes rectificaciones o tikkun olam, como sucedió con Joseph cuando lo hizo, y muchos de estos grandes rabinos que han pasado por la historia. La humanidad depende de estos protagonistas, y la humanidad depende de protagonistas como nosotros. ¿Qué tanto nos estamos guardando? ¿Qué tanto nos estamos rectificando? ¿Qué tanto estamos haciendo lo que Joseph hizo? ¿Qué tanto protagonismo podemos tener como el que tuvo Joseph o como nos dejó el Mashiach a nosotros? Para entonces nosotros ahí seguir creciendo y seguir elevándonos, porque el mundo entero se fundamenta en nosotros como casa de Israel y como también casa de Judá. Así Porque es. Judá es la que se ha mantenido hasta el sol de hoy. Totalmente. Y ya para despedir, debemos entender que este mundo va a ser destruido de nuevo. No con agua, como pasó en el diluvio. No con agua como pasó en el diluvio. Pero sí con fuego consumidor. Dice el libro de Pedro, en llamas. Será pronto. ¿A causa de qué? A causa de la aberración sexual, porque las aberraciones sexuales es la puerta, es la entrada del pecado. Sí, de hecho, la tierra gime, la tierra clama justicia. Lo podemos ver en Isaías 24, que la tierra sufre a causa del pecado de sus habitantes, porque han transgredido la Torá. Son personas que dañan la Sefirá, son personas que están dañando la tierra, y la tierra por ende clama y pide justicia. Ahora, los discípulos le dijeron al Mashiach: Señor, ¿cuándo será tu venida y qué señales habrá del fin del mundo, de tu venida, de todas estas cosas? Pues mi venida va a ser como los días de Noé. ¿Qué pasaba en los días de Noé? Ángeles bajaron del cielo, tuvieron relaciones sexuales con las hijas de los hombres, nacieron gigantes. Dice las escrituras que los animales copulaban entre sí sin importar la raza, las especies. Había homosexualismo, había tantas cosas deplorables. Y va a ser también como los días de Lot. ¿Y qué pasaba en los días de Lot con Sodoma y Gomorra? Asesinatos, robos, aberraciones. y aberraciones sexuales, tanto así que los habitantes de Sodoma le dijeron a Lot: sácanos esos varones, esos ángeles, porque queremos conocerlos, es decir, relaciones sexuales con ellos indebidas, evidentemente. ¿Y qué pasó entonces? ¿O qué nos está mostrando esta parashá? Que la única forma de poder ascender a un conocimiento mayor, a una revelación del cielo y ser protagonista para los últimos tiempos como lo fue Joseph, es en la rectificación del área sexual. Es ahí donde se fundamenta todo. Podemos ver otras denominaciones, otras religiones que dicen: no, nosotros somos justos, nosotros hacemos justicia, dicen ellos, pero no saben realmente en dónde es que radica esa justicia, La de dónde es justicia- que nace, porque ese es el área que muchos de ellos no guardan. La justicia no es la ética, la justicia es la moral. Y la moral radica en la sexualidad, y la sexualidad radica en la sefirá de Yesod, y la sefirá de Yesod es la puerta que se nos abre para los mundos superiores. Wow. Si dominamos eso, podemos dominarlo todo. Podemos transicionar. Amén. Que el Eterno les bendiga poderosamente. Gracias, Rubén, por haberme acompañado. Gracias.
Y mucha paz y bendiciones para todos. Shalom, Brahot.